Ok. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una entrevista a Francisco Coy. ¿Y qué tal, Francisco? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días, Sergio. Pues la verdad que muy contento y agradecido de que me hayas invitado a tu canal, en el cual espero pasar aquí un rato agradable contigo, hablando sobre liberalismo, que además es un tema que nos apasiona. Exactamente. Para introducirnos un poco, explica a la persona que no te pueda conocer quién es Francisco en su día a día, sus hobbies, etcétera, etcétera. Pues a ver, Francisco Gol es o soy economista, soy economista de graduado en economía. Posteriormente realicé pues máster en dirección de empresas, un MBA, realicé también el máster en dirección financiera, control de gestión en la Universidad de Barcelona y también realicé en la Universidad Camilo José Cela en dirección y gestión de proyectos por mi anterior puesto de trabajo que así me lo requería, ¿no? A ver, yo en mi día a día, pues lo que trabajo continuamente es analizando pues, continuamente la economía para distintos medios de prensa, entre OK Diario, Washington Post, CNN, así como los distintos medios para los que escribo, ¿no? Y luego también trabajo con Economipedia, ¿no? Economipedia, que es uno de los portales, los mayores portales de educación financiera, donde tratamos de transmitir, pues, por así decirlo, la economía de una forma fácil, accesible y eliminando las barreras que puedan encontrar cualquier estudiante de economía en su día a día con el conocimiento económico, ¿no? Anteriormente, y justo hace un mes lo dejé, estaba trabajando para una universidad norteamericana que era dirigida por Juan Verde, el que era su secretario de Estado de Comercio de Barack Obama, a la vez que trabajaba allí con grandes economistas de talla mundial que me permitieron en su día pues escribir y colaborar con ellos en artículos, como puede ser Steve Hunt, que es de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, ¿no? Con el que escribí un artículo para BBC, también con Danny Bajar del Centro de Estudios Económicos de Harvard, también pude escribir con él, también estaba con nosotros colaborando, a la vez de que también estaba haciendo análisis y colaborando mucho con el Foro Económico Mundial, con el World Economic Forum y el Foro de Turismo Mundial, que es como una delegación del Foro Económico Mundial dedicada al estudio económico dentro del sector turístico, ¿no? Entonces, pues en mi día a día hago muchas cosas, como ya estoy contando, ¿no? Y la gente puede ver, pero si el denominador común es que es lo que digo a la gente, yo en mi día a día lo que hago es economía, es lo que me apasiona y es lo que hago. Y pretendo seguir haciéndolo mientras el trabajo y la vida me lo permita, ¿no? Cuando estudiaste economía, ¿cuál fue el primer paso? Porque todos cuando acabamos bachillerato estamos ahí pensando en qué carrera vamos a entrar, si nos va a dar la nota. Y tú, ¿cuál es el punto que dijiste, vale, por esto me decido a estudiar la carrera de economía? Pues a ver, yo decidí estudiar economía porque era una cosa que me gustaba mucho. Desde pequeño siempre me habían atraído los economistas, era una sensación de ver a un economista en televisión y yo decía, hablando claro y llanamente, ¿no? Yo decía, joder, esta gente controla, sabe lo que dice, o sea, sabe por qué pasan las cosas, o sea, se produce una crisis como la crisis inmobiliaria y nadie sabía lo que había pasado, pero sí lo sabían los economistas sabían lo que había pasado, sabían cómo controlar la situación, sabían manejar el entorno. Y eso es algo que yo, como persona, siempre me ha gustado. Yo soy una persona que me gusta saber lo que hago, me gusta razonar todo lo que digo, y yo veía que los economistas tenían algo que les permitía razonar y conocer en todo momento qué estaba pasando, por qué estaba pasando y hacia dónde íbamos. Eso me llamó a mí mucho la atención. Posteriormente, ya en la motivación final, lo que me hizo ya meterme a la carrera y estudiar económicas, fue el ver a mis amigos, ¿no? Porque tuvimos la suerte de que entramos una serie de amigos, todos juntos, ¿no? A la universidad, y curiosamente todos escogimos economía, todos les gustaba la economía, y entramos a economía y a día de hoy los mismos compañeros seguimos quedando, seguimos hablando e incluso compañeros que no conocía, que conocí después, se han convertido en mis mejores amigos desde la carrera
y a día de hoy quedamos continuamente para seguir hablando de economía. De hecho, nos vemos todas las semanas, nos vemos, ¿no? Y estamos hablando sobre economía. Nos quedamos un sábado a lo mejor quizá para ver la sexta noche, para discutir lo que dicen en la sexta noche, para ver a nuestro amigo Juan Ramón Rayo y poder discutir lo que dice nuestro amigo Gonzalo Bernardón, ¿no? Y la verdad que eso fue lo que me llevó a estudiar economía, ¿no? Por un lado, como he dicho, el saber que el llamarme mucho la atención el perfil del economista, el por qué tenía tanto conocimiento, sabía tantas cosas sobre su entorno, y luego el que mis amigos me dieron ese último empujón de decir, oye, pues mira, la economía pues es una decisión acertada, vamos adelante, vamos a sacarlo y vamos a estudiar economía juntos. Y después, no sé si fue antes o después, el primer contacto que tuviste con el liberalismo, siempre es una pregunta que me parece interesante que la hagas de los entrevistados. ¿Cuándo fue ese contacto? ¿Antes de economía y o cuando estabas en la carrera? Pues fue antes, y fue gracias a un muy buen amigo mío que me enseñó el liberalismo, me lo hizo descubrir, aunque ya lo conocía, porque al final cuando uno da filosofía, cuando uno da una serie de asignaturas en el bachiller, en su etapa académica, pues al final siempre tienes contactos con filósofos liberales y demás, pero al final sabemos dónde estamos, sabemos en el país que estamos y el liberalismo en las aulas no gusta mucho. O sea, en las cosas vamos a decirlas claras en ese aspecto y no gusta mucho. Al final nos tratan de vender pues otra serie de filósofos que tiran más por otra línea ideológica, ¿no? Pero gracias a un amigo, un muy buen amigo mío, que diría que mi mejor amigo, José Francisco López Rodríguez, en Twitter, Ciudad del Trader, conocí el liberalismo y pude empezar a introducirme en él. Además, yo tuve una experiencia muy enriquecedora con el liberalismo, ¿no? Y además es muy mística porque cuando estaba terminando lo que es mis últimos años en materia de estudios y demás, tuve la oportunidad de empezar con esta compañía norteamericana, con esta escuela de negocios, la cual me llevó a Nueva York. Estuve viviendo 3 años en Nueva York de forma intermitente entre España y Nueva York, ¿no? Y tuve la oportunidad como hizo en su día Ayn Rand, ¿no? De poder irme a conocer un país liberal de verdad, o por lo menos lo más liberal que hay, y poder vivir en Nueva York, ¿no? Y ver lo que había allí, qué era el liberalismo, qué era, por así decirlo, esa sensación de libertad que quizá aquí no tenemos, ¿no? Y la verdad que me sorprendió, fue un país que me sorprendió, un país que lo vi, un país de oportunidades, un país de meritocracia, un país de esfuerzos, un país liberal, lo que nos podrían decir o considerar como la utopía liberal. Yo lo consideré así, lo vi un país liberal. No ha tenido que venir un papá Estado que construya una biblioteca para que ellos tengan la mejor biblioteca del mundo con fondos privados y gente que lo ha donado por rebajas de impuestos que le han permitido hacerlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando yo llegué y vi esas cosas, me lo creí, terminé de creerme el liberalismo de verdad y decir, el liberalismo funciona, el liberalismo no es ninguna utopía, más utopía es el socialismo o el comunismo quizá que el liberalismo, ¿no? Pero sin embargo, aquí en España pues no nos dejan terminar de desarrollarlo. Y cuando yo fui a Nueva York, pues ya esa experiencia, esa primera experiencia que había tenido con el liberalismo, descubrirla en mis propias carnes, hacer como hizo Ayn Rand, ver el liberalismo en primera persona, ponerme en la piel del liberalismo y conocer el liberalismo cara a cara, me hizo creer en él más que nunca. Y a día de hoy me considero liberal, soy una persona que ama el liberalismo, creo en el liberalismo sí o sí, pese a que soy, como siempre he dicho, me lo cuestiono mucho porque me gusta conocer mi ideología y como me gusta conocerla, la cuestiono diariamente, pero pese a ello, rara vez le he sacado pegas al liberalismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, adoro el liberalismo y vamos, o sea, voy a seguir defendiendo el liberalismo hasta que la voz me permita hacerlo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de una filosofía, una corriente de pensamiento que la han defendido históricamente grandes pensadores, grandes economistas. Estamos hablando de una corriente de pensamiento de las más antiguas que hay en este mundo y que, como decía el otro día, ¿no? Al final Marx decía que el comunismo era el sistema más avanzado, el que teníamos que ir, pero ya estamos viendo que no, que el comunismo son represiones. Para que el oyente se haga una idea, hace una semana tuve que mediar, porque me llamó el alcalde de mi ciudad, tuve que mediar para sacar a un paisano murciano de un país como Vietnam.
Es una dictadura comunista, la cual tenía retenido a un paisano mío con su pasaporte sin permitirle ni la libertad de poder salir del país. Eso es el comunismo, eso es lo que trae el comunismo, y el liberalismo lo que trae es lo que estamos viendo ahora mismo: libertad, lo que trae es seguridad, lo que trae es garantías y lo que trae es prosperidad, ¿no? Mucha gente cuando hablo del liberalismo siempre se queda con unas ciertas facetas de este, y tú nos has explicado mucho el liberalismo que has encontrado, el cual has visto, y eso es muy interesante. Si tuvieses que quedarte con un concepto que dices, hostia, de este concepto de liberalismo yo lo destaco más por encima, algunos me han dicho la competencia, yo suelo decir la responsabilidad, ¿tú cuál dirías? De liberalismo. Es que yo siempre lo digo, libertad. O sea, es verdad que suena muy anecdótico, ¿no? Pero es que es la libertad. Para mí el liberalismo, lo que tiene, lo que le hace característico, lo que me apasiona, lo que me enamora del liberalismo es la libertad que es de la que gozas cuando vives en un país liberal, ¿no? El otro día lo hablaba con un amigo mío que es rumano, y es adulto ya, viene de una dictadura en Rumanía, de un sistema comunista, y él me lo decía, y además es algo que me hace pensar mucho, porque hablando por la noche, en la costa, en la playa, estábamos hablando, y él me decía, dice, Fran, dice, no te puedes llegar a creer lo que es que te saquen a las 4 de la mañana a la calle, desnuden a toda tu familia, te estén rodeando un ejército de policías, cojan a tu abuelo, le corten la oreja por el simple hecho de que tenía una botella de Jack Daniels en la mesa, y se la había traído su hermano que había venido a Estados Unidos y estaba escondido porque obviamente no podía venir porque era un exiliado. Entonces estamos hablando de que cuando te dicen esas cosas, él me decía, dice, yo ahora vivo aquí, vivo en la costa murciana, vivo en España, ¿no? Entonces dice, no te puedes llegar a pensar lo que yo valoro, la libertad que yo he ganado. O sea, he ganado una libertad que, por mucho que tú seas liberal, que tú quieras al liberalismo, el verdadero liberalismo lo he llegado a conocer yo al salir de ese comunismo que me tenía recluido, que me tenía reprimido, que tenía mi familia amenazada. He venido a España y soy libre, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo que más caracteriza el liberalismo, y valga la redundancia, y dicho, y caracteriza incluso hasta su propio nombre, es la libertad, no una libertad que a veces no valoramos porque ya la tenemos de cuna. Tenemos una libertad de cuna que nos ha permitido el decir, oye, pues mira, a lo mejor podemos reprimirnos en esto o hacer represiones aquí, pero como la tenemos de cuna, no valoramos esa libertad de la misma forma que a lo mejor lo valoran otras personas que no han conocido la libertad. La libertad, como yo digo, solo se valora cuando la libertad se pierde, ¿no? Entonces ese es el momento que, por así decirlo, te encuentras de frente con lo que es un sistema totalitario, con lo que es un sistema represivo, y te das cuenta del valor de la libertad, y que es lo que más valor tiene en esta vida. Porque sin libertad, ¿qué seríamos? O sea, es que no seríamos nada, o sea, no podrías hacer nada sin libertad. Sociedades igualitarias, desincentivadas, sociedades que no tendrían progreso, prosperidad, no habría avance, serían sociedades estancadas. Y aquí me gustaría preguntarle a esos gobiernos que se llaman comunistas, ¿no? ¿Por qué también se llaman progresistas, con una sociedad que tiende hacia el estancamiento y va en contra del progresismo, que tiende hacia una regresión en materia de derechos, en materia de libertades? No sé, o sea, yo creo que al final el liberalismo, la libertad que te da el liberalismo, es con lo que me quedo y con lo que seguiré defendiendo siempre, porque vamos, es algo que la gente habla mucho de libertad, pero realmente me cuesta entender que sepan de lo que hablan. O sea, a veces hay que toparse de frente con situaciones muy desagradables para darte cuenta de lo que es la libertad y lo que realmente vale la libertad y qué costo tiene la libertad. Una reflexión muy interesante, como siempre. Me encanta hacer esta pregunta porque cada uno tiene un aspecto y explica su historia a través de esta. Y mucha gente me ha preguntado que, bueno, sobre todo iniciados en economía o incluso gente que ya está acabando el grado, dice, ¿cómo puedo llegar, por ejemplo, que tú estás en el HuffPost, en OCDiario y en otros muchos medios como también Forbes y así? ¿Cómo puedo yo llegar o intentar llegar? Porque claro, de la carrera a lo mejor nos graduamos 40. ¿Cómo empiezo a hacer contactos o cómo empiezo a poder llegar a este tipo de medios para poder tener a largo plazo un trabajo o hacerme un nombre, por así decirlo?
Sí, pues a ver, yo le aconsejo a todos los que terminen la carrera y a todos los que estén estudiándola, incluso estudiándola, ¿no? Porque al final escribir, yo empecé a escribir antes de empezar incluso la carrera. Entonces, en este aspecto, recién iniciada la carrera. Entonces, en este aspecto, yo le aconsejo a todos que primero que se creen LinkedIn. O sea, creo que es una red social muy profesional. Creo que es una red social muy útil. O sea, si le das un uso correcto, es una red social con la que puedes contactar con personas que quizá no podrías contactar por otras redes sociales, como puede ser Twitter, o tu mensaje pasaría desapercibido en otra red social, ¿no? En LinkedIn no pasa desapercibido, en LinkedIn tienes una tasa de éxito más asegurada y le aconsejo que se creen LinkedIn y que empiecen por ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, para escribir, yo empecé con mi blog, como he dicho, antes de mis inicios, de cuando estudié mis inicios en la economía, en el mundo económico, yo comencé un blog, empecé a escribir un blog que gracias a un buen amigo pues fue seleccionado para la red de Financial Red, de Bolsa Manía. Poco a poco ahí fui creciendo, entré en Economipedia, por LinkedIn solicité contacto a Andrés, el jefe de Economipedia, el cual me aceptó, me permitió comenzar a escribir. De Economipedia le gustaban mis artículos a varios medios, comencé a hablar con varios medios, me dijeron, oye, pues mira, te vamos a dar una columna, escribe, medios locales, empecé a escribir, poco a poco, hasta que ya empecé a escribir en el CNN, en Huffington Post, en Washington Post, en toda esta serie de medios, ¿no? En Forbes y demás, pero yo, para el consejo que le daría si quieren escribir, es para empezar, crear un blog o buscar un blog donde escribir, porque hay muchos, o sea, y además el liberalismo es algo que se ha movilizado mucho, es un movimiento que se ha movilizado mucho en ese aspecto, es decir, cualquier liberal que hoy en día quiera colaborar en materia de artículos y demás, dispone de civismo, por ejemplo. Desde aquí animo a todo aquel que nos esté escuchando a si quiere escribir, si quiere probarse, puede hacerlo con nosotros, con civismo, puede colaborar con artículos en civismo, tiene el Juan de Mariana, tiene Acción Liberal, tiene una serie de plataformas que le van a permitir escribir, le van a permitir compartir su conocimiento y no se le va a cuestionar ni se le va a poner barreras, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo lo que le recomiendo es eso, o sea, que empiece a escribir en un blog, ya sea el suyo propio, o sea, un blog compartido y posteriormente con LinkedIn, haciendo contactos y demás, vaya pudiendo contactar con gente que quizá le abra la puerta a escribir pues en otro medio, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, todo ha ido rodado, ¿no? Porque al final, cuando tú ya escribes en un medio, como puede ser Forbes, pues después de escribir en Washington Post, ya va rodado. Ya le dices a esa persona, cuando te contacta, ya le dices, oye, no, yo es que escribo en Forbes. Entonces, además, si escribes en Forbes, escribir en Washington Post, pues vas a poder, ¿no? Si escribes en Forbes, pues ya vas a poder escribir en CNN. O si eres analista en el Foro Económico Mundial, que es lo que yo estaba haciendo anteriormente, yo escribía también para el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, al final entrar a otro medio, como he dicho, también es más fácil, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un proceso que es muy acumulativo, es una bola de nieve. Entonces, lo importante es empezar a escribir, como he dicho, con tu blog o blog ajeno, y posteriormente ir abriendo puertas, tocando puertas, a ver si te dejan escribir en medios que te van a dejar escribir, porque al final los medios, el contenido gratuito, el contenido que a ellos es un contenido diferente al que tienen ellos, les interesa. Y una vez que has metido, empiezas a escribir y posteriormente pues ya irá llegando, ya incluso el pago, ¿no? Si te tienes que pagar el artículo y todas esas cosas, pues las cosas irán después, ¿no? Pero escribir, para empezar a escribir, yo lo que aconsejo es eso, empezar a escribir en tu blog y después, posteriormente, todo irá rodado cuando vayas contactando con gente, cuando te vayan dejando escribir en otros medios y empieces tus primeras columnas, ¿no? Porque al final escribir es eso, es una carrera en la que nunca dejas de aprender, siempre mejoras, siempre tienes algo que mejorar, siempre evolucionas, es una carrera lo que es sin fin, ¿no? Una carrera de fondo y además muy apasionante porque es como yo digo a la gente, a mí me gusta mucho más por así decirlo, en las reacciones de la gente cuando leen mis artículos, el que la gente comparte un artículo, el que la gente me lea, lo valoro mucho más que incluso el propio dinero que puede generar ese artículo, que me puede dar a mí ese artículo, el cual hasta prescindiría de él si eso me impidiese el escribir o me obligase a dejar de escribir, ¿no? Entonces siempre lo he dicho, o sea, siempre me he propuesto yo para escribir, he propuesto yo las columnas, he propuesto yo las cosas, hasta que llegó un momento que gracias a eso, la persistencia, estar ahí escribiendo todas las semanas, ha hecho que algunos medios, como OK Diario, por ejemplo,
me haya dicho, Fran, no te vayas, te quiero escribiendo todas las semanas y haciendo el fin de semana y haciendo esto, y al final haces que tus artículos se conviertan en factor obligatorio en ese medio y le acaba gustando y empiezas a hacerte permanente, ¿no? Y a coger ese puesto tan destacado, porque al final pues tiene Rayo en el Confidencial, o Daniel Lacalle en el Español, o por así decirlo, Martin Wolf en Financial Times y toda esta gente, ¿no? Yo creo que va a ser un consejo muy interesante para la gente que aún no se ha iniciado o quiere iniciarse, porque así podrá poner su granito de arena y al final, pues eso, si quiere al final quedándose escribiendo, pues podrá tener esa oportunidad. Has hablado antes de civismo y, si no recuerdo mal, estás como analista. Y si nos podrías explicar un poco el think tank para la gente que quiera conocerlo, de qué defiende, qué valores tiene y qué hace más o menos por la libertad, por así decirlo. Pues sí, civismo, ahora mismo en civismo. Antes estaba como analista, ahora ya estoy como responsable de estudios, estoy director de investigación y civismo es un think tank, es ahora una fundación, la Fundación Civismo, de hecho hemos cambiado el nombre, ahora ya no es think tank civismo, ahora es Fundación Civismo, y la cual pues trata de promover la libertad en la sociedad civil. Ya sé que es algo muy, muy utópico, ¿no? Porque al final dice promover la libertad, pues al final todos los think tanks, las plataformas promueven la libertad, ¿no? Pero nosotros es verdad que tratamos de promoverla de verdad. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, Navarra Suma, ese complejo, por así decirlo, de libertad, si podemos llamarlo libertad, pero bueno, lo más liberal que hay en el espectro político, tiene un gran componente de civismo ahí. Y a eso nos referimos cuando decimos promover la libertad. Y es que nosotros tratamos de promoverla, pero haciendo acciones que de verdad impacten en la vida de las personas. Es decir, si desde civismo podemos impactar, influir en el mundo político y conseguir que hacer estudios, como hicimos el de la tasa Google, que alientan a la defensa del liberalismo en determinadas formaciones políticas, como puede ser el Partido Popular, con Cayetana Álvarez de Toledo, que es muy amiga de la casa, miembro de civismo, antes de ser del Partido Popular, ¿no? Y todas estas cosas, pues tratamos de hacerlo, ¿no? Porque queremos influir y ayudar a las personas, y ayudando a las personas con más liberalismo, con influencia liberal y con principios liberales. Como digo, ya sé, todos los final, Juan de Mariana, al final Acción Liberal, todos tratan de promover el liberalismo, ¿no? Pero nosotros queremos hacerlo, pues eso, como tenemos unos medios que nos lo permiten hacer, tenemos, por así decirlo, una capacidad de llegada al mundo, al espectro político, queremos promoverlo desde ahí, promoverlo tocando la tecla que nos permita introducir políticas liberales dentro de las políticas españolas, dentro de las políticas que influyen en los ciudadanos, que al final inciden en la vida diaria de los ciudadanos y que creemos que bajo esas políticas su vida puede mejorar. Eso es lo que hacemos desde civismo, tratamos de promover ese liberalismo, en algunos casos liberalismo conservador, en algunos pilares, ¿no? O liberalismo clásico, y yo creo que lo estamos haciendo en ese aspecto, aunque sea feo decirlo por mi parte, ¿no? Pero es una realidad y fue lo que me llamó a entrar al civismo, lo está haciendo muy bien. Somos un think tank que tiene gran presencia en España, un think tank de los más antiguos, o sea, es de los más antiguos que hay a día de hoy, y bueno, pues la verdad que tenemos presencia en muchos sitios. Ahora tenemos una mesa en la cual invito a todos los oyentes que nos escuchen. Estaremos en la LibertyCon, estaremos el viernes 6 en la LibertyCon, daremos una mesa en la que hablaremos sobre Trump y el liberalismo, héroe o villano, mira el subtítulo, ¿no? Y es una mesa bastante interesante, además ahí expondremos lo que es civismo también, y como digo, invito a todos los que nos escuchen a conocer civismo desde dentro, conocer civismo desde el apartado también de la colaboración, porque tenemos un apartado de colaboración, ahora tenemos al milagro liberal, como le llaman algunos, no el milagro de Navidad, también se ha incorporado a civismo en el apartado de colaboradores, Hugo Pereira, tenemos ahí a Álvaro Martín, en nuestros investigadores, grandes investigadores, Jorge Torres, tenemos unos grandes investigadores que, pues así decirlo, nos están generando gran contenido y de gran calidad. Esos investigadores puede ser cualquier oyente que esté ilusionado por el liberalismo, que habiendo estudiado económicas, habiendo estudiado politología, ciencias políticas, esté interesado en escribir, en compartir su idea liberal, en compartir su visión liberal, la cual desde Civismo ofrecemos esa plataforma para hacerlo, ofrecemos esa plataforma para el desarrollo, incluso para la propia investigación futura que ellos puedan sacar, ¿no? Hemos ahora mismo, por ejemplo, gente de Student for Liberty,
gente de Juan de Mariana, que está colaborando con civismo, que se ha interesado por civismo, que está conociendo civismo y que le gusta mucho, porque es que, claro, tenemos una organización, estamos muy estructurados, tratamos de ofrecer, por así decirlo, una institución seria, ¿no? Porque ya estamos un poco cansados de que la izquierda peleona, manipuladora, nos tache de que los liberales somos pollos sin cabeza, que vamos por ahí gritando, nuestra infraestructura general es Twitter, ¿no? Y no es así. O sea, tenemos instituciones serias, tenemos instituciones de verdad, a la cual pertenecen hasta premios Nobel como Mario Vargas Llosa, pertenecen grandes personalidades en materia de opinión, pertenecen grandes personas en materia política, como es Espinosa Los Monteros, como puede ser Cayetana Álvarez de Toledo, como puede ser todas estas figuras que al final pues son, por así decirlo, la política liberal que hay hoy en día, porque hablando de política, aunque es difícil encontrar liberales dentro de la política, incluso algunos que se hacían llamar liberales, ahora nos encontramos que quieren poner barreras aquí y armar muros de hormigón en las fronteras, entonces claro, es difícil encontrar liberales en la política, pero bueno, nosotros creemos que a los mejores liberales de la política los tenemos ahí sumados y queremos, como te he dicho, decidimos influir en mejorar la vida de las personas influyendo en esa vida política, ¿no? Que viene a ser un poco el apartado el miedo genera decir este término, ¿no? Pero un poco el lobby, que aquí en España está muy pervertido, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, es algo que se lleva a diario. Nosotros en Estados Unidos, yo he trabajado para un lobby, he trabajado para un lobby de la Casa Blanca, estuve trabajando con Javier Palomares, el director de campaña de John McCain, y él tiene un lobby, él lo que hace es un lobista norteamericano que trata de promover una serie de cosas para el colectivo hispano en los Estados Unidos, al igual que lo hace mi anterior jefe, que al día de hoy sigo teniendo una gran relación, Ray Cazorla y Juan Verde. Son personas que al final lobbies que tratan de influir para mejorar determinados aspectos donde la política no llega o lo tiene olvidado. Eso es algo que yo considero muy importante y creo que España en muchos sentidos debería reforzar ya ese papel de lobby organizado que se ha perdido. Se ha perdido y esto al final se está generando pues corrientes, pero muy desorganizadas, muy revolucionarias, que al final no producen nada. O sea, estamos viendo, lo yo decía el otro día, y lo decía Fran de la Jungla, ¿no? Fran Cuesta, en una entrevista que dice, si todos los antitaurinos nos aliásemos, dice, yo creo que el toro estaría abolido ya. Y yo no es que esté de acuerdo a favor de la abolición de los toros, ¿no? Pero me refiero a cómo se organizan en España. Y es que decía que había más de 1000 asociaciones para una misma causa. Entonces dice que hacen 1000 asociaciones para una misma causa. Entonces entramos en el debate que decimos siempre los liberales, el reparto de carnet liberal, como decía Arnie en la calle, es que tú eres más liberal, es que yo soy paleo libertario, es que yo soy libertario a secas, es que yo soy anarcocapitalista, es que tú eres un tibio socialdemócrata. Al final ese reparto, al final esas cosas nos llevan a fragmentarnos, a descentralizarnos, y ya vemos lo que le pasó al Imperio Romano cuando se descentralizó y cuando no tenía el poder sobre todas las cosas. Fue a pique y cayó. Eso mismo lo trato de extrapolar al liberalismo y a todos los movimientos. Cuando los movimientos se fragmentan en diferentes corrientes y no hacen fuerza, al final ese movimiento trata de diluirse. Si no tiene una estructura potente, una estructura fuerte, que emita un mensaje claro, conciso y con un potente altavoz, ese mensaje no va a llegar, se va a quedar en pequeños chascarrillos en la puerta de la Plaza de Toros, pequeños chascarrillos en la puerta del Congreso, pero no va a llegar ese mensaje de lleno. Por eso es lo que trato de hacer tan inciso en ello, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que la izquierda en eso sí lo está haciendo muy bien, se han aliado por dos formaciones políticas que no casan para nada, pero que tratando de meter el mensaje progresista, nos hemos comido el progresismo, pero para comer, para desayunar, para cenar y para todo. O sea, hemos escuchado progresismo en todos lados. ¿Por qué? Porque han unificado el mensaje y lo han hecho potente, se han convertido en un gran altavoz y ese gran altavoz está calando. Entonces nosotros tenemos que hacer, yo creo que lo mismo, tenemos que unificarnos, dejarnos los carnets liberales y empezar a emitir un mensaje que cale en esta sociedad. No obstante, creo que ya el mensaje liberal está calando en la sociedad. También lo creo porque, por suerte, ha habido gente que nos ha hecho de altavoz y ya lo estamos tratando de integrar ahí. Muy interesante reflexión y además has explicado todo lo que es el civismo y, como siempre hemos dicho, animamos a esas personas que
miren todas las asociaciones, los think tanks, que si quieren ayudar, que pueden, o sea, que tienen en la mano Efectivamente, es eso. para Y poder además me ayudar. refería concretamente a eso, porque pueden coger y pueden, si quieren hacer fuerza, si quieren apoyar el liberalismo, únete a un think tank, únete a un tanque de pensamiento, únete a un movimiento, porque tenemos el Juan de Mariana, tenemos civismo, tenemos muchos movimientos liberales que no cuesta nada pertenecer. En civismo, por ejemplo, no cobramos cuota de socio. Juan de Mariana tiene una pequeña cuota, pero para aportar, porque al final ellos tienen una organización en la que todos aportan, todos son socios, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo creo que hay muchas asociaciones, muchas instituciones desde las cuales el liberalismo se puede promover y se puede promover muy bien. Y la LibertyCon es un claro ejemplo de ello. Es un evento donde nos vamos a juntar todos los liberales de España, de este país, incluso algunos europeos. Nos vamos a juntar todos ahí, todas las instituciones, vamos a dejar nuestras diferencias a un lado y vamos a emitir un mensaje fuerte, con algunos perfiles políticos que incluso van a estar, como Isabel Díaz Ayuso. Vamos a emitir un mensaje a la sociedad de que el liberalismo está aquí, que el liberalismo en España existe y que el liberalismo en España ha venido para quedarse, porque es una realidad y el liberalismo es una opción acertada, es una decisión acertada y es lo que tratamos de promover con la LibertyCon, ¿no? El decir, el liberalismo es una realidad y es una decisión acertada que funciona y que no solo es superior a nivel económico, sino que también moralmente es una batalla que la hemos perdido históricamente. Moralmente el liberalismo también es superior, porque como dijo Antonio Escotado, cuando él se fue a vivir su experiencia en la comuna, en esa comunista que se fue a Ibiza a vivir, él decía, dice, yo llego a un momento, se lo decía a Pablo Iglesias, creo que era, o Juan Carlos Monedero, no recuerdo bien a quién era, pero le decía, yo recuerdo que cuando yo estaba en Ibiza me di cuenta que la filosofía de Karl Marx y el Capital y demás no tenía tanta influencia como yo creía que tenía, y me di cuenta que la mano invisible sí tenía más influencia de la que realmente yo le había dado, ¿no? Y al final, siendo claro, me di cuenta que yo en esta vida quería vivir viviendo y dejando vivir y no vivir dando lecciones a nadie. Y eso es lo que al final genera el comunismo, genera el socialismo, ¿no? El dar lecciones continuamente y estar diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Por eso el liberalismo moralmente también es superior a ese tipo de corrientes y creo que la gente que no ama el liberalismo es porque no lo conoce, y le pasó a Hugo Pereira y le ha pasado a muchos amigos míos que cuando han descubierto el liberalismo se han dado cuenta que son liberales, y es que el liberalismo no es únicamente el anarcocapitalismo, el liberalismo también es el ordoliberalismo, por ejemplo, de la escuela alemana de 1930, en la que hablaba de un liberalismo que a lo mejor contemplaba un pequeño Estado, un Estado subsidiario, ¿no? Hablamos de que el liberalismo tiene muchas corrientes de pensamiento y cualquiera de ellas puede calarse en tu ideal. O sea, no tienes por qué ser liberal únicamente cuando sientes que debes destruir el Estado, que debes hacer todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor promueven más los ANCAP, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que hay que dar a conocer el liberalismo, dárselo a conocer a todo el mundo, porque somos moralmente superiores y somos económicamente superiores. O sea, creo que el liberalismo es la decisión acertada y la que funciona, como he dicho. Yo creo que en esa reflexión también estás acertado, porque básicamente yo antes de la universidad, bueno, no fue gracias a la universidad, fue gracias a un amigo que descubrí el liberalismo y descubrí realmente lo que es, y no el monstruo ese que nos pintan a todos. Pero básicamente también, Efectivamente. también en la faceta económica, como has dicho tú, ya es un cambio espectacular. Y para ir acabando la entrevista, siempre hago dos preguntitas, y es la primera: ¿qué 3 libros recomiendas leer? Pues a ver, mira, el primer libro, y creo que es un libro de manual, además cualquiera lo necesita, es el de Economía Básica de Thomas Sowell. O sea, creo que es un libro acojonante, o sea, es un libro que te enseña la economía desde sus cimientos y te la va construyendo en base a filosofía liberal. O sea, me parece brutal ese libro. Más le hizo el prólogo Juan Ramón Rayos. Estamos hablando de que Juan Ramón Rayos, que ahora es el mayor icono liberal, ¿no? Para la gente. De hecho, ahora se está hablando hasta de su todopoderoso poder para destruir a los fantoches, algunos fantoches del mundo de los opinólogos, ¿no? Y creo que es necesario. Economía Básica de Thomas Sowell, creo que es un libro de cabecera que todo el mundo debe tener. Luego, segundo libro, y aquí me voy a desmarcar un poco más del liberalismo, ¿no? Pero esta persona es liberal, y me consta que es liberal,
Principios de Ray Dalio. O sea, creo que es un libro que para cualquier persona que quiera conocer, por así decirlo, la trayectoria de éxito de una persona que no es un vendemotos, o sea, no estoy hablando de un tío que te dice hazte millonario en 10 días, sino un tío que te vende los principios que a él le han hecho ser quien es. O sea, hay un hombre que estamos hablando de un hombre que Brightwater, o sea, estamos hablando de una persona que tiene un fondo de inversión inmenso, una gestora inmensa, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que para mí es un influyente, ¿no? Un influyente y una persona que debería influir más en la gente. En este libro te expone sus principios, te expone cómo ha llegado ahí, qué le ha hecho llegar ahí y cómo se ha comportado él en su vida para llegar ahí, ¿no? Entonces creo que es un libro que enriquece mucho y te da unos pilares sobre los que cimentar tu vida y sobre los que cimentar sobre todo tu vida profesional, y ayudaría mucho a esa gente, por ejemplo, que está saliendo de la carrera, que no sabe qué primeros pasos dar para introducirse en el mundo profesional. Y en tercer lugar, diría aquí, tengo muy buenos libros, ¿no? Pero yo suelo recomendar Animal Spirit de Robert Shiller, pero en este caso no lo voy a hacer. En este caso voy a recomendar un libro de historia económica mundial. O sea, creo que últimamente he estado estudiándola mucho, he estado leyéndola mucho. Cualquier libro, o sea, está el de Francisco Comín, creo que es uno de los más importantes, y el que vi yo en la universidad y demás. Pero cualquier libro de historia económica mundial, porque creo que es necesario conocer nuestra historia, creo que estamos olvidando nuestra historia, creo que es muy necesario que la volvamos a recordar, que volvamos a recordar por qué han pasado las cosas, que volvamos a recordar cómo la voracidad fiscal y la ambición de, por ejemplo, de su día del Imperio Romano, llevaron a la destrucción del Imperio Romano, como la voracidad fiscal del Imperio Han en China llevó a la destrucción del Imperio Han en China. O sea, ver cómo las sociedades han fracasado a lo largo de la historia, grandes imperios hidráulicos han fracasado a lo largo de su historia. Entonces, por eso quiero recomendar como tercer libro un buen manual de historia económica mundial que te dé esos conocimientos, que veas por qué la economía tiende a evolucionar, tiende hacia la terciarización, tiende hacia la urbanización, porque parece ser que se están olvidando. Ahora hablan de controles de alquileres, porque dicen que en Madrid y Barcelona se están inflando artificialmente los precios, artificialmente. Y hay que decidir yo, porque si estudiase esa gente que dice eso, hubiese estudiado un poquito de historia económica, sabría que la urbanización es un fenómeno que lo ha producido la economía a lo largo de los años, en el que la gente tiende a ir a concentrarse en aquellos focos económicos, y esos focos económicos eran las ciudades, desapareció el feudalismo, la gente se fue a las grandes ciudades, y esas ciudades a día de hoy están demandadas igual que antiguamente. No hemos evolucionado tanto, pero esta gente lo olvida y habla de ¿crecen los precios artificialmente? No, perdona, no crecen artificialmente. Lo que crece es la demanda, y como crece la demanda, la oferta se encarece. Entonces eso es un principio económico que cualquier persona que haya estudiado principios de economía, se haya cogido el Mankiw y lo haya leído, lo sabe, y si estudias historia económica, lo comprendes. Y por eso quiero recomendar ese libro, Historia Económica, para finalizar, porque creo que es necesario conocer nuestra historia y sobre todo nuestra historia económica. Muy buenos 3 libros, sobre todo me ha sorprendido la historia económica, porque a mí me apasiona la historia y no mucha gente recomienda un libro de historia, y creo que es una recomendación muy acertada. Y por último, si puedes hacer como una mini reflexión del movimiento liberal actual, cómo ves que está pasando con este, y si quieres que haya alguna medida que puede ser interesante que tú pondrías, o alguna recomendación en particular. Pues a ver, sí, además es una pregunta muy interesante, diría que es la pregunta más difícil que me has hecho en esta entrevista, que de verdad que ha sido muy amable y te lo agradezco porque me lo he pasado genial. Pero a ver, el liberalismo, antes, hace unos meses te diría, guau, esto nos está prostituyendo el liberalismo, ciudadanos, nos están matando y tal, pero ha llegado un momento que diría que cualquier persona que hable de liberalismo, cualquier persona que promueva el liberalismo tiene mi aprecio, tiene por así decirlo, mi amistad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mientras que hables de liberalismo, mientras que promuevas la libertad, mientras que trates de introducir la libertad en la vida de la gente,
¿por qué voy a criticarlo? Si es más liberal o menos liberal, lo que hablábamos antes de carnet liberales, ¿no? ¿Por qué voy a criticarlo? O sea, tenemos que avanzar hacia un mundo más liberal, es una realidad. Nuestras libertades no se pueden ver amenazadas, las tensiones geopolíticas nos están llevando a situaciones tensas, situaciones que cualquiera que estudie la historia económica, y tú, Sergio, como estudiante, o sea, como apasionada de la historia lo sabes y lo sabrás, tema de las tensiones que nos han llevado a las distintas guerras, esos nacionalismos que nos llevaron a la Primera Guerra Mundial, que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial, incluso a la crisis del petróleo en el año 73, ¿no? Entonces estamos hablando de que esas tensiones están amenazando las libertades sin darnos cuenta, están creando fronteras donde antes no las había, algunos que quieren crear fronteras donde sí que antes no las había, como es el caso de Cataluña, ¿no? Entonces estamos hablando de que necesitamos más libertad, necesitamos ser más liberales, necesitamos ser más tolerantes con todo. Por poner un ejemplo, situaciones como ahora de que prohibir la apología al franquismo, si eso va a llevar a prohibir la apología al comunismo, todas estas cosas de prohibiciones, 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 más prohibiciones, más regulación, más institución, ¿no? Al final eso nos hace cada vez menos libres, ¿no? Dice, no, nos hace más civilizados, mentira, nos hace menos libres. Y esa pérdida de libertades hay que lucharla o paliarla con un movimiento liberal potente. Por eso mismo digo que cualquier persona que promueva el liberalismo, que promueva los valores de la libertad, que promueva las garantías y que promueva las ventajas y beneficios de la libertad, no lo voy a cuestionar. Creo que el liberalismo está ganando un gran peso, lo decía anteriormente y valga la redundancia, está ganando un grandísimo peso. El Congreso habla de términos liberales, que es algo que no se ha escuchado nunca. No hemos visto a Felipe González en el Congreso decir, yo soy liberal, los liberales, no, eso se está haciendo ahora, se está escuchando ahora, ¿no? El Congreso hablar de liberalismo, el Congreso ver a gente liberal en el Congreso, como Marcos de Quinto, cualquiera puede decir a lo mejor, no, Marcos de Quinto no estoy de acuerdo, no es liberal, vale, pero trata de promover el liberalismo, en materia económica al menos, ¿no? Entonces en ese aspecto, ver esa gente ahí, ver liberales como íbamos a ver a Daniel Lacalle en las elecciones, en las listas, ¿no? Ver liberales ahí, pues la verdad que me ilusiona bastante, me demuestra que el liberalismo está avanzando, que el liberalismo está penetrando, pero por poner el único factor negativo que voy a poner es que nosotros estamos penetrando, pero ahora mismo la izquierda totalitaria está penetrando también mucho y creo que tenemos que ser ya ese dique de contención que les impida el paso, igual que ellos impidieron el paso en su día a los fascistas en Madrid, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, tenemos que ser ese dique de contención que contenga ese movimiento represivo, ese movimiento regulatorio, ese movimiento prohibicionista, que lo único que quiere es recortar libertades, recortar prosperidad y recortar progreso. Son muchos años luchando por un progreso, muchos años luchando por una libertad, libertad que quizás no tuvieron algunos de los abuelos de la gente que nos esté escuchando durante la guerra civil, libertad que no tuvo mucha gente durante etapas complicadas para la sociedad, ¿no? Y que nosotros que la tenemos aquí, que tenemos mayor libertad que ellos, nosotros que tenemos por así decirlo, un estado de bienestar superior, tratamos de revivir fantasmas del pasado que solo nos llevan a ser menos libres y a ir en contra de ese progreso, ¿no? Entonces, por ese aspecto, creo que hay que estudiar historia, conocer la historia, saber lo que nos llevó a fracasar, importante, y luego seguir aumentando este movimiento liberal a mucha honra, sin miedo, y representando, como he dicho, ese dique de contención que frene el avance de los movimientos represivos y, es decir, comunistas, ¿no? Los movimientos comunistas que tratan de implantar una ideología para todo el mundo. El liberalismo, al final, como he dicho siempre, no actúa como una ideología en sí mismo, sino como una ideología en la que todo tiene cabida. Y eso es lo que a mí me gusta del liberalismo. De hecho, yo escribí un artículo en Huffington Post que decía, yo no soy egoísta, yo soy liberal. Y es que al final, y esto lo voy a decir como mensaje final, ¿no? En el aspecto de que, y lo decía, es una frase de mi amigo José Francisco López, que dice, al final, en tu modelo de vida comunista, o sea, en mi modelo de vida liberal, tú tienes cabida como un comunista. En tu modelo de vida comunista, yo como liberal no tengo cabida. Y eso es lo que trato de transmitir. Tenemos que promover un sistema
en el cual todo el mundo tenga esa cabida y no haya gente reprimida en ese mundo, tenga que huir, exiliados nuevamente, a buscar prosperidad a otros lugares. Por eso esta pregunta me encanta tanto, porque que cada uno tiene una visión del movimiento liberal actual y tantos puntos de vista, que por eso es tan recíproca y me gusta muchísimo. Y pues muchas gracias, Francisco, por habernos brindado esta entrevista y hasta una nueva ocasión. Nada, Sergio, muchas gracias a ti. He estado muy contento. Siempre estaré disponible para todo aquel que quiera escribirme, que me siga en Twitter, que me siga en Instagram, donde quiera seguirme, le seguiré, le escribiré. Cualquier pregunta que me quieran hacer, incluso orientación en materia de escribir en medios, si lo piden, no, y demás. O sea, estoy abierto a todo el mundo y sobre todo si son liberales, tanto si son liberales como si no lo son, me gusta hablar con ellos, me gusta discutir, dialogar, debatir y sobre todo pues hacer amigos, ¿no? Porque al final en eso se basa el liberalismo, en la tolerancia plena, la tolerancia absoluta y poder tener amigos en todos los frentes, ¿no? Porque es algo que nos caracteriza a los liberales y que nos debería hacernos sentir orgullosos y hacernos sentir lo que decía anteriormente, ¿no? Que nuestra ideología, nuestro sistema es superior moralmente. No damos lecciones a nadie, podemos hablar con cualquiera y no ponemos fronteras donde no las hay. Eso es muy importante, no poner fronteras donde no las hay. Nos ha costado mucho derribar fronteras, ha costado mucho, mayor, el muro de Berlín, un icono para los liberales, ¿no? Y vamos a construir nuevos muros de Berlín. No hay que construir nuevos muros de Berlín. Había uno, ya se tiró, no hay que construir nuevos muros de Berlín. Pues muchas gracias, Francisco, por otra vez A ti, Sergio. toda la entrevista y nos vemos en otra ocasión. Adiós. Igualmente, hasta luego.